es todo lo contrario, que estas circunstancias eran necesarias que se dieran para con ellos revelar al Dios que tiene el control de la historia. Porque a fin de cuentas, Obed nace como resultado de la relación de Boz y Ruth. Y David surge precisamente como resultado de ese vínculo de Boz y de Ruth. Pero ya más adelantito vamos a ver ese dato. ¿Por qué razón? Porque hay varias escuelas que le dan autoría al libro de Ruth de manera distinta, ¿no? Por ejemplo, hay una escuela que dice que quien escribió el libro de Ruth fue Samuel. Y desde luego, pues si esa escuela dice que fue Samuel, pues ellos tienen sus planteamientos para decir que fue Samuel, ¿no? De hecho, la tradición judía decía que Samuel había escrito el libro de Ruth. Ahora, hay algunos que dicen no pudo haber sido Samuel porque ahí hay una serie de expresiones arameas y dentro de esa historia esas expresiones arameas son expresiones arameas que se evidencian como resultado después del exilio babilónico. Y Samuel no existió después del exilio babilónico. Samuel fue antes del exilio babilónico. Por lo tanto dicen, óyeme, si alguien escribe un libro y usa una expresión cotidiana de hoy, ¿verdad? De esas que dicen los muchachos por ahí en la calle, pues probablemente dentro de 200 años, cuando alguien vaya a probar la autoría, dice, mira, quien pudo haber sido fue fulano porque en ese tiempo era que se usaba esa expresión. No se podía usar antes ni se pudo haber usado después, fue en ese tiempo. Y si corroboramos que nació en ese tiempo y que era autor y que era escrito en ese tiempo, pues entonces se le va a adjudicar, ¿no? La autoría del libro a esa persona. Pues estos otros teólogos dicen, mira, Samuel no pudo haber sido porque aquí hay una serie de expresiones arameas. Y estas expresiones arameas no las tenía el pueblo de Israel en el tiempo de Samuel. Por lo tanto, si no existían esas expresiones, Samuel no pudo ser el autor. Hay otra escuela que dice que esto fue antes del exilio, pero fue antes del exilio en el norte de Israel, en un hebreo que tenía mezcla con el arameo. Y desde luego, quienes postulan esto, lo postulan por una sencilla razón. Porque estos que postulan eso, lo que quieren decirnos es que la relevancia de esta historia lo que quiere es dar al traste con la postura que tuvo Esdras y Nehemías cuando el pueblo de Israel salió del exilio y entonces de inmediato decidieron hacer ¿qué cosa? Votar a las mujeres que no eran judías. Y entonces los que creen esto dicen, mira, esta historia se escribió para refutar a Esdras y esta historia se escribió para refutar a Nehemías y se escribió para hacerle saber que llana y sencillamente era un absurdo votar a las esposas de los judíos por el solo hecho de ser extranjeras, cuando la abuela de la monarquía era una extranjera. Cosa que a mí personalmente me hace sentido, porque yo siempre he creído, que con todo lo que yo puedo reconocer de Esdras, y con todo lo que puedo reconocer de Nehemías, yo creo que fue un exabrupto agarrar a aquellas mujeres y expulsarlas. Aquí aplica lo de tu abuela, ¿dónde está? Sí. ¿Ves? O sea, a mí me parece que fue un exabrupto, porque, óyeme, ¿qué culpa tienen aquellas mujeres de que aquellos hombres las hayan traído a la tierra como esposas?
Y el único hecho es que, como no son judías, ustedes se tienen que ir de nuevo a sus tierras, pero aquí no se pueden quedar. Entonces, desde luego, la gran crisis que sufrió Israel con las 10 tribus del norte, que al día de hoy no se conocen y no se les entiende la descendencia de manera clara, fue precisamente esa postura, esa posición. Y la gran crisis que vivió Jesús en su tiempo con los samaritanos era precisamente el resultado de esa situación dolorosa, porque esas 10 tribus del norte desaparecen en Siria. Y aun cuando desaparecen en Siria, cuando la tribu del sur, las 2 del sur, regresan de Babilonia, ellos quieren integrarse, pero la única razón por la que no se integran es porque los del sur, que son 2 tribus, entienden que estas otras 10 tribus son mestizas y por lo tanto ya no son puras dentro del judaísmo y ya necesariamente las descalifican. Claro. Estamos dentro del campo de la especulación. En el campo de la especulación, cualquier cosa puede suceder. El libro de Ruth. Ajá. En el libro de Ruth. Se comprueba que es de jueces, que Ruth se casa con Boaz. Sí. Boaz es el hijo de la que había libertado a los De Débora. De Rahab, sí, de Rahab. Esa es la comprobación de que hay. Sí, desde luego, o sea, es que dentro del árbol genealógico de Jesús existe no solamente Ruth, sino que también Rahab también es parte del árbol genealógico. Sí, eso es correcto. A mí me gustaría, el libro de Ruth es un libro cortito, y a mí me gustaría que ahorita lo pudiéramos mirar, si no todo, en alguna cantidad de él, porque realmente no hay mucho que decir dentro de esta historia, salvo estas cosas que hemos dicho. ¿Cuál es el propósito y cuáles son las características que se evidencian dentro de este libro? Pues el libro habla por sí solo y expone por sí solo los propósitos y las características del libro. Por ejemplo, cuando uno empieza a leer, dice: aconteció en los días que gobernaban los jueces, hubo hambre en la tierra, y un varón de Belén de Judá fue a morar en los campos de Moab, él y su mujer y 2 hijos suyos. El nombre de aquel varón era Elimelech, el de su mujer Noemí, y los nombres de sus hijos eran Malón y Kelión, efrateos de Belén de Judá. Llegaron pues a los campos de Moab y se quedaron allí. Fíjense que no hay ninguna censura por lo que hicieron. Simplemente lo que está es el dato histórico. Pero aquí no hay una censura por lo que hicieron. Además de que la prohibición era que los de Moab no podían venir acá. No prohibía que los de Judá fueran a la tierra de Moab. Dice: y murió Elimelech, marido de Noemí, y quedó ella con sus 2 hijos, los cuales tomaron para sí mujeres moabitas. El nombre de una era Orfa y el de la otra Ruth, y habitaron allí unos 10 años. Murieron también los 2 hijos, quedando así la mujer desamparada de sus hijos y de su marido. Entonces se levantó con sus nueras y regresó de los campos de Moab, porque oyó en el campo de Moab